Muy buenas a todos, holísticos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en Holísticos Worldwide, Piki Podcast, representando, nuevo podcast suculento relacionado con la Odisea de Homero. Y bueno, me he saltado la parte que iba a contar mi compay, pero aquí estamos activos. Yes, efectivamente. Vamos a hablar de la Odisea, que es un libro que nos hemos leído los dos y nos ha molado, sinceramente. A mí yo creo que más que a ti. Pero eso, no sé, las cosas que nos han parecido curiosas, un poquito la filosofía del Homero y todas las penumbrias que vive para llegar hasta su casa después de la batalla de Troya, a su casa Ítaca. Y bueno, este hombre lo tiene más reciente, porque se lo acaba de terminar ayer, que se leyó las 100 últimas páginas de Atracón para hacer el podcast hoy. Y yo me lo leí hace un mes o así, o hace 2 meses. O más, seguro. O más, puede ser. Y nada, y nos hemos apuntado aquí cosas que nos parecen interesantes y de las que vamos a conversar. Un ratele. Así como primera instancia, que te ha llamado la atención de la Odisea. A mí, el personaje de Odiseo. Yo le voy a llamar Odiseo y este le va a llamar Ulises, porque en su versión de la Odisea se llama Ulises, el nombre es romano. Sí, nos rayamos al principio porque yo le dije, te estás leyendo la Odisea de Ulises, ¿no? Y me dijo, no, que es Odiseo tal, Ulises es otro no sé qué. Y en verdad eran el mismo, la verdad. Yo, la verdad, lo que más me ha llamado la atención de la Odisea, pues, sinceramente voy a ser sincero, tampoco me ha llamado nada mucho la atención en concreto. Más bien la Odisea que he pasado yo para leérmela en 3 semanas, que ha habido días que no he leído y ayer pues me tuve que leer las últimas 100 páginas y bueno, lo he hecho más por hacer el podcast que otra cosa, pero sí que me ha llamado la atención pues el lenguaje que utilizan, que es un lenguaje muy amplio con un montón de palabras que no usamos o que usamos de otra forma. Por ejemplo, ellos usan la palabra padreando en serio para una cosa que hacen los padres con los hijos, ¿sabes? ¿Y si mi Odisea no salía? Pues no te habrás catado, ¿sabes? Porque hay un montón de palabras muy raras y una forma de contarlo, pues simplemente bastante diferente. Yo no estoy muy acostumbrado a leer novelas y esta, la verdad, es que me ha gustado, me ha gustado. Lo que imaginaba es encontrar un poco más de epicidad en los relatos y en las historias, pero igualmente estoy orgulloso de habérmela leído y me parece que es un libro interesante que se podría leer casi todo el mundo y sacar cosas bonitas de él, ya sea por la lectura o por las enseñanzas. Además que es un libro que se escribió hace, dicen, 2300 años o una burrada de años. Así que es súper curioso, en verdad, como una cosa que se escribió hace tanto tiempo también es como tan familiar. ¿O tú no has notado que la forma que tiene de escribirlo, la estructura, es que es como una historia más o menos de hoy en día, en verdad? O sea, según está estructurada. Pero vamos, a mí también me llamó mazo la atención los discursos que se meten y las formas que tienen de conversar, porque solo conversan como de una forma súper poética y súper racional y de una forma que no sé, que yo creo que sinceramente es una obra literaria en cuanto a que está muy bien escrita y todas las conversaciones son como, no sé, como leerte un cuento, cómo explican las cosas, o siempre tienden a... ¿No te has dado cuenta que siempre tienden a, imagínate, describir a Zeus o describir unos acontecimientos o a describir, por ejemplo, cuando se pone el sol, que dicen la aurora de los rosáceos dedos y siempre lo dicen igual? Y a mí eso me ha molado un montón, pero no sé, sobre todo lo que me ha molado es que es el personaje principal, Odiseo, que por eso se llama la Odisea así, y su viaje, que ahora tendemos a llamar, pues, en nuestra cultura una odisea, pues a un viaje lleno de peligros y lleno de situaciones y de muros que te ponen, y que aún así, si quieres completar la odisea, pues tienes que ir en pos de lo que quieres y enfrentarte a todas esas adversidades y aún así salir victorioso. Y es como lo hace Odiseo, siempre desde su más... desde su
su capacidad más potente, que es el raciocinio y la inteligencia para crear conclusiones y salir de situaciones de una manera creativa. Y yo creo que, no sé, que todos en verdad tenemos una especie de odisea en la vida, y esta figura, que evidentemente es un personaje inventado, también esconde una reflexión de cómo debemos o qué claves nos enseña el libro para completar la odisea como la hizo él, que le tardó demasiados años. Es más o menos su vida, o la parte más peak de su vida. Ya ves, es toda una auténtica odisea lo que vivió. Una epopeya. Una epopeya, justo. Una epopeya es lo que, pues los relatos como este, épicos y con sus dificultades y sus adversidades, normalmente pues de los griegos como Aquiles, Hércules y en este caso Odiseo / Ulises. Y sí, todos vivimos una odisea, pues depende de quién, en verdad. Yo creo que la odisea en este mundo, o la epopeya, está reservada a unos cuantos. Esa es mi visión más bien. O sea, que no todo el mundo vive una odisea. Y vamos, a mí ha habido algo que me ha resultado curioso, que es, pues, no sé, como el mundo que tenían montados. Porque bueno, como hemos hablado otras veces, este libro, que es algo que nos dijo su padre, es un libro relativamente religioso, justo. Que al final, pues todos estos personajes, cuando las personas de allá entonces se lo leían, pensaban pues que existía Zeus de verdad, que existía Atenea, etc. Pero a mí me resulta curioso cómo están ordenadas las cosas. Por ejemplo, como que Poseidón sea el rey del mar, Zeus el rey del cielo y Hades el rey del infierno. Como parece una especie de bardos, por así decirlo. Y luego, bueno, lo que dicen de que Cronos es el dios del tiempo, todo esto, y también tengo un par de cosas apuntadas. Pues Ofión, que es el dios del caos y es la naturaleza sin crear nada. Y por ejemplo, ese punto es algo que a mí me resuena con el José Luis París, cuando dice que existe el caos y que el caos pues es la ausencia de orden, pero que el caos es también la potencialidad de encontrar un orden creado. Y luego también pues el caos que habita en las entrañas de la tierra con el demiurgo, que es un viejo con una túnica y lleno de musgo que controlan, por así decirlo, el mundo. Y a mí como que esas cosas en cierta parte me resuenan. O sea, me resuenan que los dioses puedan bajar a la tierra como hablaban en otras culturas de los ángeles caídos y movidas así. Y me parece simplemente que hay algo que podría ser pues más verdadero de lo que pensamos en todas estas novelas y filosofías, bueno, y religiones. Entonces, ¿tú qué piensas, Marcos, hijo de Luis el filósofo? Revelando nombres. Pues yo pienso que evidentemente, como en todas las religiones, guardan parte de verdad, porque se construyen a raíz de creencias y de acontecimientos y de hechos históricos que al final determinan pues la creencia en conjunto, ¿no? El pensamiento inconsciente del conjunto. Y hace 2700 años, se escribió hace 2300 así, pero relata hechos de hace 2700. Pues, como dices, el Odiseo va siempre pues en post. Relata hechos. ¿Cómo relata hechos? Has dicho que relata hechos. ¿Relata hechos quién? Tú has dicho, se escribió hace 300 años, pero relata hechos Justo, relata de hace 2700. Efectivamente, porque es la época en la que no se tienen escritos, pero que en la que se formaron las historias que se fueron contando pues verbalmente, y que luego gente como Odiseo escribió. Como Homero. Justo, como Homero escribió. Y pues el Odiseo va siempre en pos de los dioses. Por eso es una novela pues religiosa, porque va todo el rato pues él en función
de la voluntad de los dioses, de lo que quieren los dioses, de lo que esperan los dioses, de los planes que tienen los dioses para él. Y él, bueno, simplemente pues es un mortal que padece, pero que aún así tiene la fuerza de voluntad de, con ayuda de los dioses, evidentemente, porque si no, pues el Odiseo ya se habría muerto hace un rato en la historia, pues con la ayuda de los dioses, en este caso de Atenea y de Zeus, que son los que iban en el bando de... O sea, en el bando para recuperar a Helena de Troya, y al ganar la batalla también, pues la Atenea, como es como la pupilo espiritual de Odiseo, que siempre está pendiente de que le vaya bien, pues habla con Zeus, así empieza la obra, para que, bueno, pues para que le saque de una isla en la que se encuentra encerrado. Y pues es eso, todo el rato es las situaciones que se le presentan o los males que se le presentan es porque pues Poseidón lanza vientos para que se le hunda el barco. O cuando se salva muchas veces es pues porque Atenea le ha dado una capa para que nade por el agua. Y todo el rato es siempre tener a los dioses en la cabeza y como que los dioses son la estructuración del mundo, porque al fin y al cabo siempre son sacrificios a los dioses y siempre son, pues, si los dioses están de acuerdo y si los dioses nos lo permiten. Y en ese caso, pues, es como que el Odiseo y los dioses son seres diferentes y el Odiseo lo que le toca es parecer, pues, en esta Odisea. Pero vamos, el de Odiseo en verdad es una figura interesante porque nos podemos ver representados en la figura de Odiseo muchas veces, yo creo que sobre todo cuando se expone a la tentación y al deseo, porque Odiseo es como un superhombre, tiene la capacidad de ir solo pues en pos de sus deseos más profundos y los que él entiende que no van en resonancia con cosas como la lujuria o el desorden y la inconsciencia. O sea, tú no ves a Odiseo como, no sé, como un mártir ahí de ir en pos y ser la figura, como en este caso diríamos, muy masculina de la epopeya masculina. De su epopeya. Justo de su epopeya. Pues a ver, sí que creo que lo hace bien, ¿sabes? Aunque tampoco lo vería como una figura hiper masculina, porque al final le enseña sus momentos también de debilidad. O sea, al final el Odiseo en ciertas partes se pica con la gente, no cree en que le vayan a ayudar, se desespera a la hora de que el mar le coma, ¿sabes? Muestra sus emociones llorando por no estar en su casa y pues un mogollón de cosas malas que le pasan. Y en verdad pues sí que creo que es bastante masculino el Odiseo y que muestra todo eso, pero a la vez que tiene una parte bastante femenina en ese sentido de emocional, ¿sabes? Entonces yo le veo un personaje que en ese sentido está bastante equilibrado. O sea, sí que le veo más tirando hacia lo masculino por todas las adversidades y lujurias y vicios que tiene que deshacerse de ellas, pero a la vez le veo femenino en ese aspecto. Y en verdad, o sea, sí que a mí me resuena bastante la cultura que tenían, no en cuanto a alabar a los dioses y todo esto, o en cierta parte sí, ¿sabes? No diría que exactamente esos dioses, obviamente, pero sí que creo que hay algo que no sé por qué se parece mucho a otras culturas, ¿sabes? Y me resuena bastante su forma de ver el mundo al fin y al cabo. Creo que se podría sacar más perlas de esa cultura, de cómo interpretaban las cosas y que está pues bastante bien en general cómo se desarrolla la historia y cómo cuentan qué es ese mundo, ¿sabes lo que digo? O sea, me parece un mundo relativamente coherente con
con bastantes cosas del comportamiento de los humanos en general. A ver, sí, bastante coherente. ¿Tú qué dices? ¿Te molaría pues contar un poquito la historia de la Odisea o prefieres que vayamos un poco a la filosofía de Odiseo y a ver como qué aprendizajes hemos sacado nosotros de la Odisea o qué aprendizajes has sacado tú de la Odisea? Yo, por ejemplo, pues pienso en que un aprendizaje interesante de la Odisea es la perspicacia y el anteponerse a la situación al ser Odiseo tan como estratega, porque en muchas situaciones de la Odisea pues Odiseo decide pues por ejemplo hacerse pasar por personas que no son él, o decide pues ser precavido a la hora de planificar una situación para que al final pues salga de la forma en la que él quiere que salga. Yo en verdad esta parte la conecto un poco con lo de la visualización de los dragones, porque Odiseo, no sé, para ti en el momento en el que se hace pasar por un vagabundo, no comentan en ningún momento nada de pues de el objetivo final que tenía Odiseo, que era, bueno, lo comentan como de forma estratégica, pero no lo comentan ni de broma de una manera pues sentimental de decir yo quiero generar esta situación de forma sentimental y ir en coherencia con ello, sino que es más, vale, voy a planificar y voy a maquinar con palabras sobre todo y conversaciones, y poco a poco ir generando las situaciones que le van a llegar pues al punto en el que quiere, que es, por ejemplo, matar a los pretendientes, o es, por ejemplo, llegar a su tierra de Ítaca. Que antes te he preguntado por... que no me acuerdo. No me acuerdo. Que si contábamos historia o hablábamos de los aprendizajes que hemos sacado. Justo. ¿Qué aprendizajes? En este caso yo, por ejemplo, contaría un poco de historia para hacer pues que la gente se entere, ¿sabes? De que, en plan, al final el Odiseo volvió a su casa y como había demasiados pretendientes que le querían pues sajar todas sus pertenencias y estaban bebiendo de su vino y comiéndose todo su pan, matando a sus reses, eso es, y intentando pues conquistar a la exmujer de, bueno, la mujer aún habiendo partido de Odiseo, que se llama Penélope, y el Odiseo pues astutamente se hizo pasar por un mendigo para que no le vieran y le confundieran pues con un mísero vagabundo, y ahí pues poder planificar desde dentro, hablando con su hijo Telémaco, hablando con las esclavas que había o hablando con los que eran más fieles a él, para poder en un momento dado pues reventar a esos pretendientes. Y lo hizo muy astutamente, está bastante bien. Yo, la historia que más me quedo con la astucia es, bueno, un momento que Odiseo y su tripulación acabaron en la isla de unos cíclopes, y había un cíclope que les tenía acorralados y que se iba comiendo cada vez a más tripulantes suyos. Y en un momento, pues, Odiseo decidió regalarle un rico vino para aturdir un poco al cíclope, y el cíclope, pues, le dio las gracias, estuvo encantado con él y le preguntó cómo se llamaba. Y astutamente Odiseo decidió decirle que se llamaba Nadie. Entonces, al final, pues, le sajaron un espadazo en el hígado al cíclope y le metieron en todo el ojo para que se quedase ciego. Y empezó a gritar, a gritar, a gritar. Llegaron el resto de cíclopes y le preguntó: ¿quién te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Y les dijo el cíclope: nadie me ha hecho esto, nadie me ha quitado el ojo. Entonces los demás cíclopes pues dijeron: hostias, esto es obra de Zeus, esto es obra de los dioses, tal. Y pues astutamente Odiseo se libró de esa. Es una historia un poco tonta, pero bueno, muestra la astucia que tenía Odiseo cual zorro, que el zorro es el animal de la astucia, eso está claro. Y... ¿eh? Y el coyote no. El coyote no. El zorro es astuto. El zorro es astuto, tú. Bueno, se le ve. Sí, en verdad, sí. Se le ve que es astuto, se le ve. Entonces, yo, en cuanto a aprendizajes de la Odisea, en verdad tampoco me he quedado con uno claro, más que pues lo que es el camino de recorrer una epopeya. Lo que es pues un camino en el que uno tiene que ir superando las adversidades, etc.,
Y bueno, me parece que Odiseo, por su astucia, por sus bendiciones y por cómo es el de virtuoso, las va superando y está bastante bien. Aunque tampoco veo reflejado como que él tenga que vencer a ningún dragón. Me da la sensación como que él ya era astuto, él ya era virtuoso, él ya tenía sus X bendiciones y pactos con los dioses y pues recorrió en este caso, la Odisea, que luego está el libro de la Ilíada y tal, pero por lo menos en este libro ya venía de fábrica siendo un ganador, por así decirlo. Lo cual, pues no está de más tampoco. Y a mí me parece curioso cómo tenía el trato Odiseo con los dioses, ya que en muchos momentos a Odiseo le bendicen increíblemente, haciendo que esquive lanzas, que la gracia se vaya encima de él y que se resuelva el tema al final del libro pues con la parte del pueblo que estaba en desconcordancia con lo que él había hecho y le ayudan pues vastísimamente, está hiper bendito. Pero a la vez, en otro sentido, está hiper maldito, ya que los dioses le acarrean un montón de tormentos, los cuales, según dicen en partes del libro, no se lo hacen a otros mortales que igualmente las pasan fatal, y me parece un poco como esa polaridad de que él es súper bendecido y súper maldecido. Y yo lo reflejo un poco con lo que es una epopeya, porque al final una epopeya supuestamente es un camino que te vas a encontrar con un montón de adversidades y dificultades para realizarlo y pues vas a experimentar mucho sufrimiento, mucha desolación, muchas adversidades que vas a tener que afrontar lo mejor que puedas y supuestamente como que, o por lo menos como yo lo pienso, va a sacar de los mayores sufrimientos y de las mayores aptitudes en relación a lo malo que te pueda sacar ninguna otra cosa. Pero a su vez vas a conseguir las mayores virtudes, las mayores recompensas que podrías haber hecho, pero que no puedes realizar a no ser que pases pues, por ese camino de adversidad y sufrimiento. Sí, sí. Esto es interesante si eres una persona que ya te has leído la Odisea, porque ya conoces la historia y conoces ahí las pericias de Odiseo a la hora de enfrentarse a las adversidades. Pero, no sé, así en resumen, me gustaría pues decir que la Odisea se compone pues de 3 partes, podríamos decir. La primera siendo Un tostón. un tostón, un poco tostón, que es pues el hijo de Telémaco, el hijo de Odiseo, que se llama Telémaco, yendo a buscar a su padre y encontrándose con la situación de pues los pretendientes en su casa como presentación. Luego en la segunda parte es pues Odiseo contando toda la epopeya que ha tenido que vivir para encontrarse en la isla, en una isla en la que se encuentra, la isla de los Feacios, que luego a continuación le llevarán a Ítaca en esa última parte en la que se debe enfrentar pues a los pretendientes como una especie de boss final y de regreso a su casa. Pero en todas estas partes Odiseo, como tú dices, siempre es la misma persona. O sea, parece que no saca aprendizajes o conclusiones que cambien su forma de ser, sino que simplemente es él constantemente y con su astucia pues tiene la capacidad de enfrentar a las situaciones y hacerse, bueno, cada vez sí que más astuto y cada vez sí que más ávido, pero al fin y al cabo sigue siendo el mismo. Y yo creo que los aprendizajes pues generales que tiene la Odisea y que yo que sé cualquier persona pudiese pues aplicar en su vida, si os habéis leído la Odisea es mucho más interesante porque entendéis de qué manera o de qué ejemplos tiene él de aplicar las siguientes virtudes, pero no sé, hemos hablado de la astucia y la resistencia frente a la adversidad, también hemos hablado, pero no hemos hablado de la importancia de la identidad y del propósito. O sea, al fin y al cabo, el Odiseo tiene un propósito, que es llegar a su hogar, que es, al fin y al cabo, pues su esencia, donde él vive y donde tiene lo importante para él, a su familia, pues su casa, sus bienes, sus sirvientes más fieles y bueno, y donde ha nacido y donde ha construido toda su vida. Pero al igual que también toda su tripulación tenía esta razón de regresar también a su hogar, al final no regresa ninguno, solo Odiseo, porque
No sé, ¿tú por qué crees que es esto? Yo creo que es porque, pues, Odiseo tiene, pues, ya es una persona que entiende que lo que realmente quiere y con lo que realmente va a luchar todo lo que tiene es para cumplir su objetivo, que en este caso es llegar a su hogar. Y de hecho también decir que, bueno, esto lo comento luego, pero Odiseo ni siquiera quería ir a la batalla de Troya al principio. Pues yo creo que por lo que llega él solo, a ver, aparte de porque es el prota y bueno, es una novela, o bueno, tú antes has dicho algo que yo creo que ha salido de tu inconsciente. ¿El qué? Has dicho, son hechos relatados hace 300 años antes de Cristo, pero que en verdad fueron hace 2700. Y si existió Odiseo de verdad, Claro. imagínate, Estaba ahí hace 2700 hace 2700 hizo la Odisea. Nada, es broma, en verdad no hay constancia de que haya existido de verdad. No, a ver, o sea, los lugares sí que tienen relación con cómo se creía, dónde se creía que estaban las ciudades importantes de Grecia, que no era como ningún imperio, era más un conjunto como de ciudades y de ecosistemas en el mar, ¿cómo lo llaman en la Odisea? El mar Tinto, el Ponto, No me acuerdo tú. en el Ponto. Y pues eso. Pues, a ver, yo lo que creo por lo que él llega es que, a ver, a mí me mola Odiseo porque yo lo veo como un personaje que está balanceado en el sentido de que su corazón, justo su corazón y su razón van de la mano. O sea, es una persona virtuosa en el sentido de combinar el yin y el yang. Vale que la Odisea, las epopeyas, etc., pues son algo que a la vista resulta más masculino, pero dice, Odiseo tiene corazón y va, como tú has dicho, con intención y propósito hacia sus principios, que en este caso es llegar a su casa, ser una persona de honor, etc. Y yo creo que esa es una de las razones por las que los dioses le bendicen y le ayudan. O sea, al final eso, lo que tú decías al principio, que no hubiese podido llegar a su casa si no fuese por ayuda de Atenea y Zeus. Entonces, no sé si es que los dioses le bendicieron de partida y por eso tiene un corazón y una razón pura y equilibrada, o que al tener una razón pura y equilibrada, los dioses le bendicen. Yo creo que es un poco las dos cosas. Sí. Y no sé, en ese aspecto es lo que me parece que Odiseo al final es bendecido por encima del resto. Pero no sé, ¿tú qué atributos, si nos ponemos en materia sobre los atributos de Odiseo, te parecen importantes? O sea, a mí, en verdad, pues lo que acabo de decir de la razón y el corazón equilibrado, y eso, ser un hombre de palabras, ser un hombre que es real con lo que siente y con lo que hace, y aparte, pues también que es respetado por sus palabras y su elocuencia, ya que, como hemos dicho, es hiperastuto como un zorro, y aparte Más que un zorro, hermano. habla de una forma pues increíble. Esos atributos le hacen pues estar bendecido por los dioses, etc. Y eso, al final pues Odiseo acaba teniendo principios, templanza, coraje y virtudes de todo tipo. O sea, al final es un pack en su conjunto y como decías, o sea, puede tener el coraje y la astucia de enfrentarse a todos los pretendientes, tener la templanza de seguir sus principios y volver con su mujer cuando tenía a una diosa que quería quedárselo para él y proponerle ser eternamente joven, que es cuando está en la isla con Calipso, y pues navega pues en un mar de dificultades como un auténtico campeón, la verdad. O sea, el Odiseo es un pedazo de máquina, básicamente, es el superhombre de Freud, ¿sabes? O sea, es letal. Ya, eso es un máquina. Yo los puntos que entiendo que de los que se compone como su filosofía y su forma de ser, los tengo apuntados. Y bueno, es que también, primero los explico. Son la astucia y la racionalidad como herramientas, literalmente como herramientas. Porque no sé por qué, bueno, Homero lo escribió de esta manera. Supongo que tendrá relación con que, pues con el ágora y con como esta forma de exponer tus ideas lo más racionalmente posibles para que entonces no dependa pues
los pensamientos personales y racionales, sino que se tomen decisiones solo en función pues, de la razón y en virtud de la razón. Y todas las personas prácticamente en la obra de Odiseo funcionan por razón. Y todos los argumentos son por razón, y todas las veces que Odiseo consigue convencer a alguien o hacer que una situación se ponga de su lado, es por razón. Y bueno, y con bonitas palabras, como dicen en la obra, y con bonitos argumentos, también bien explicados para que la otra persona lo entienda. Al igual que hace con el Cíclope, por ejemplo, o al igual que hace con todos los pretendientes Telémaco, o al igual que hace Odiseo con todos los pretendientes siendo un vagabundo. Pero bueno, ese me parece un punto muy importante. ¿Por razón a qué te refieres? Razón me refiero a, pues, a raciocinio y a intelecto y a argumentar una idea de una forma en la que tú puedas entenderlo. O sea, al fin y al cabo yo tengo, imagínate, una idea en la cabeza que era, pues, Odiseo siendo un vagabundo, haciéndose pasar por un vagabundo, pues queriendo estar allá en su propia casa como un extraño, y los pretendientes intentando echarle. Y entonces dice Odiseo, vale, ¿cómo puedo poner esta situación de mi lado para poder quedarme pues con todos estos pretendientes, porque es donde quiero estar, para luego asesinarlos? Le dice a Telémaco, vamos a convencerlos con bonitas palabras. Y esas bonitas palabras son razón. Y la razón es, pues, yo soy un vagabundo que no estoy haciendo mal a nadie, y que encima el dueño de la casa, que es en este caso Telémaco, en el momento presente, porque es la figura masculina de la casa, pues puedo estar aquí, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo que demostrar para ser capaz de estar aquí? ¿O qué tengo que demostrar para ser capaz de poder utilizar el arco que luego utiliza para matar a los pretendientes? Pues en este caso son argumentos, puros argumentos de por qué puedo hacerlo. Vale, yo lo decía sobre todo porque al final la razón en este caso no va anclada a la verdad. Justo, bueno, va anclada a la verdad de la situación que quiere crear, que es engañar a los demás. Eso es. Pero sí que son argumentos, o sea, es una comida de cabeza que le hacen los pretendientes. Eso. Pero es pura razón. Al igual que cuando se encuentra con los feacios, a base de razón y argumentos sólidos de su historia vivida, pues entienden que es una persona pues de valor importante, y también bueno, con la ayuda de Atenea, que le convierte en una persona más alta, más bella y más fuerte, y todo esto. Pero bueno, yo diría que ese es un punto muy importante, o sea, del que podemos sacar el aprendizaje en el fondo de hacer las cosas con razón, porque es la primera virtud, o sea, la virtud más importante del Odiseo, el ser astuto y poder convencer al resto, y poder ordenar las ideas, explicar las ideas, y poder, pues, convencer. En verdad el concepto de razón me parece muy abstracto. El concepto de razón. Justo. ¿Por qué? Porque si alguien tiene la razón es alguien que no está mintiendo. Bueno, por eso te digo, cada uno tiene como su visión de razón. O sea, al final tener la razón, en este caso, pues Odiseo tiene la razón pese a querer contar su propia historia y no tener la razón en plan fehaciente, pero de alguna forma tiene su razón de ser, su razón de hacer las cosas por querer realizar al final cosas justas, porque él en verdad es justo pese a que mienta diciendo que es un mendigo, y mienta diciendo que se llama a nadie, y mienta en muchas partes de la obra, pero al final sí que tiene su razón, que la pone por encima por esa astucia que dices de la razón que podrían tener los demás a la hora de decir, pues se está mintiendo, o a la hora de decir, pues nosotros creemos que es justo que ahora los pretendientes quieran casarse con Penélope porque hace más de 20 años que no está Ulises y tal, ¿sabes? Pero, en plan, sí que entiendo ese concepto de razón, que al final como que pone por encima su razón al final, su razón. Es que es complejo para mí el concepto de razón, porque ¿qué es la razón? La razón, yo creo que en cierto aspecto tendría que estar atada al raciocinio, pero también en cierto aspecto a la verdad, yo creo, y a la justicia.
Es que para mí es complejo, es algo que no he pensado mucho, lo que es la razón. Ya ves, la razón, o sea, al final, ¿la razón la tienes o la razón te la dan? Porque en este caso a Odiseo la razón se la dan, porque él no era ni un vagabundo, ni estaba mintiendo literalmente a todo el mundo que pudiese, de la forma más coherente, para que ellos entendiesen que esa era la razón y la verdad. Cuando en verdad era mentira y la razón y la verdad estaban ocultas detrás de argumentos falsos. Y luego sale a la luz cuando él quiere que salga a la luz. O sea, y en ese sentido sí que la razón es un término extraño. Pero bueno, también otro punto de la filosofía de Odiseo yo creo que es la adaptabilidad, o sea, la capacidad que tiene de ser un camaleón, o sea, de poder ser un vagabundo o de poder... Me hace gracia, el camaleón. Pues eso, Odiseo es uno que es, o sea, se las sabe todas y puede estar en cualquier situación y de cualquier situación va a salir victorioso. Mal parado o no mal parado, pero va a salir victorioso siempre todo el rato. Y bueno, y eso es de las mejores habilidades que se puede tener en esta vida, en verdad, la capacidad de adaptarse. Y es, yo creo, de las capacidades que intrínsecamente tenemos más evolucionadas, pero mentalmente menos queremos aceptar, que es el hecho de tener que adaptarnos. El hecho de tener que adaptarnos, pues, a un viaje largo como hace Odiseo, a la muerte de sus amigos, tener que adaptarse a que un cíclope se lo quiera comer, tener que adaptarse a todo, a todo, a todo, a todo. Y no sé, y como último punto de la filosofía del Odiseo para mí, yo creo que es el valor y la lealtad y el amor por su familia. O sea, al fin y al cabo el Odiseo tiene muy claro pues quién es él, como tú has dicho, que va en concordancia con realmente y es muy consciente de quién es él realmente y se ve todo el rato y nos enseña todo el rato cuáles son sus verdaderos deseos y sus verdaderos sentimientos y aún así tiene la capacidad pues de adaptarse y racionalmente, estratégicamente decidir qué es lo que va a hacer para que le vayan las cosas bien, para luego saber que en un futuro pues va a disfrutar del amor de su familia y del amor de su hogar. Para mí esos son los 3 puntos más importantes que tiene la filosofía del Odiseo. Pues sí, para mí la verdad es que las virtudes que tiene, las habilidades que tiene son impresionantes, pero aparte este punto me parece muy importante, que el tío tiene una armonía entre lo que siente y lo que quiere, en plan, entre su mente y su corazón, bestial, en plan, él quiere en su corazón volver a Ítica, él quiere en su mente volver a Ítaca también, en plan... Y es que eso es muy importante, porque a veces muchas personas hacemos cosas que no queremos con el corazón, pero nos pide la razón, o cosas que queremos con la razón, pero que no nos pide el corazón. Y eso es algo muy importante, yo creo, y lo hablan muchas personas. La conexión entre la mente y el corazón es bastante importante. Algún día detallaremos más sobre esto porque cambia la química del cuerpo entero cuando uno está en concordancia. Y lo dice Joe Dispenza, sí, tú, se vuelve Odiseo. Pero yo ahora, si no tienes algún apunte más que hacer en cuanto a lo que es la Odisea de tal, después hablaría más de lo que es en sí una epopeya. Hablar sobre el concepto, ya dejando aparte a Homero y a Odiseo, de lo que es para nosotros el camino de la epopeya, más a rasgos generales. Yo quería comentar una última cosa y es sobre esto de la identidad de Odiseo, que en verdad Odiseo también pues va muy en concordancia porque, como nos dice, ha tenido también muy buenos maestros desde pequeñito y ha tenido maestros pues muy prudentes y muy sabios y que le han pues dado las claves para convertirse ahora quien es. Y eso lo resalta, o sea, Odiseo es quien es también por su padre, es quien es por Zeus, es quien es por su madre también. O sea, y su madre, como nos representan en la obra, es una pues figura súper sentimental, tanto que se suicida al Odiseo no estar cerca de ella. O sea, tal es el amor que siente que se suicida y como todas esas
partes de pues figura paterna o maestro, figura materna, amor incondicional, son que quien construye una Odiseo, y al estar en equilibrio esas dos figuras, al igual que sus maestros o al igual que los dioses, pues también han conseguido que Odiseo vaya en concordancia. Y otros personajes de la obra, como Telémaco, por ejemplo, también es una persona que va muy en concordancia, porque también ha tenido, pues eso, un padre y una madre que le han sabido enseñar bien, y maestros que le han sabido enseñar bien. Y otros personajes, por ejemplo, pues no, y ves que son unos desgraciados, como por ejemplo, pues el Cíclope, que nunca tuvo pues esa figura, por ejemplo, paterna, que en el caso del Cíclope es Poseidón. Aún así Poseidón se preocupa por él, pero bueno, o sea, se la juegan. Y es como, yo entiendo que esa concordancia que existe en Odiseo es también porque las personas que han estado encima de él y que le han sido sus maestros, pues han sabido estar también en concordancia. Esto es como dice el Grecas, gracias a mi padre por llevarme al Manzanares. No, es broma. Esto es como dicen los 4 acuerdos. A ver. De agradezco a mi padre por haberme enseñado la disciplina y a mi madre por haberme enseñado el amor incondicional. Para mí es una frase de los 4 acuerdos que me quedo bastante, que me dicen en el principio del libro. ¿Y qué iba a decir en relación a esto que has comentado? Bueno, pues que al final dejamos un poco de lado a Ulises, hijo de Laertes, bendito por las 1000 astucias y vástago de Zeus. Odiseo y nada, vamos a ir tocando el interés de lo que es una epopeya, yo creo. Al final, en verdad que guapo está la forma de hablar de ese libro, en plan, es como vamos a tocar las vicisitudes de lo que es el camino de la epopeya bendito por los dioses y tal. Es decir, aquí está presente Samu, bendito por las 1000 astucias e incontables talentos. Y aquí a mi lado el Marcos, bendito por los dioses y por sus miles hazañas, respaldadas por el temor que causa entre los mares. El navegante. Es que literal hablan así, Pero bueno, la verdad, o sea, el concepto de epopeya, ya poniéndonos en serio, es un concepto bastante interesante porque es el camino duro, o sea, es enfrentarte a lo que te tiene deparado el destino. Y a veces eso da miedo. Es como hablábamos el otro día del alquimista. El alquimista tuvo que, para encontrar su tesoro y lo que quería de verdad en su corazón, surcar los mares dejando su patria atrás y su zona de confort, llegar a un sitio en el que le fastidiaron bastante, no fue un camino sencillo porque le robaron, tuvo que rehacerse, tuvo que traspasar el desierto, aprender 1000 lecciones y llegar hasta el lugar que tenía previsto, y por lo visto al final le acabaron pegando tremenda paliza ya para encontrar el tesoro, o sea que sufrimiento, dolor y un montón de cosas malas. Antes tú decías al principio del podcast que pensabas que en cierto aspecto todos tenemos que pasar una odisea en este mundo, pero yo creo que no todos tenemos que pasar una odisea. O sea, al final, bueno, hay gente que se muere antes, después, que no tiene las capacidades y 1000 historias, pero también creo que este tipo de odiseas, aunque espero que no me fune nadie por ser machista o lo que sea, porque no lo digo desde esa perspectiva, pero creo que está más reservada a los hombres y a X tipos de hombre. Al final, yo creo que es bonito la parte de Odiseo de que tiene un corazón puro, pero me da la sensación de que una epopeya sobre todo tiene que ver con la resistencia, la perseverancia, el coraje, la disciplina, hasta poder resistirse a la emocionalidad que uno tiene a la hora de sucumbir a X cosas, ¿sabes? Entonces sí que creo que es importante el tema del corazón, pero en este punto es más importante la mente a la hora de surcar una odisea, lo masculino, el resistirte, el perseverar y el ser direccional y testarudo con
con lo que es tu viaje y no sucumbir. Eso es como yo lo veo el concepto de epopeya. O sea, más tirando hacia lo masculino y en ese aspecto, pues lo difícil. Claro. Yo creo que, o sea, que sí que hay pues una especie de epopeya masculina en cuanto a saber estar en concordancia con lo que deseas y estar en concordancia con quién eres y cómo te has construido. Y eso pues evidentemente requiere disciplina, requiere esfuerzo. Pero también creo que, o sea, vale, eso como figura de epopeya. Una epopeya como un camino arduo, difícil, lento, en el que tienes que estar pues todos los días luchando por ello y aún así pues que la vida te siga poniendo trabas. Un camino duro. Un camino duro está bastante representado en la figura de, imagínate, querer construir algo o querer... imagínate una persona que quiere construir pues un imperio y esa figura de querer construir como algo más grande es algo que se alinea bastante con muchas veces lo que los hombres buscan, que es, pues imagínate, un propósito mayor de construir una empresa o de ser el responsable de que muchas veces lo sienten muchos hombres, ser el responsable de la familia o ser el responsable de un grupo. Y eso se alinea bastante, pues sí, con la energía masculina. Pero también creo que hay otro tipo de epopeyas, que no sé si debería llamarlas epopeyas, pero sí que creo que en el viaje de, bueno, que tenemos todos al fin y al cabo, cada uno debe como encontrar las claves para poder llevar a cabo ese viaje lo mejor que pueda y lo más alineado a cómo es y lo que quiere. En primera instancia, pues tienes que saber lo que quieres, que no lo sabe casi nadie, pero sí que en la Odisea, pues justo esas claves van alineadas o sea, con lo que quiere Odiseo, que sería pues su parte muchísimo más pues sentimental y su parte muchísimo más del corazón. Pero también de eso no sirve nada si no tienes la capacidad de llevarlo a cabo. Como pues Odiseo es el único del grupo que regresa a su casa. Es el único que tiene toda esa fuerza y todas esas habilidades de las que hemos hablado, que sí que yo creo que van alineadas con pues virtudes o enseñanzas de más de energía masculina. Pero yo creo que lo hace guay Odiseo, bueno, Homero en este libro escribiéndolo, porque, no sé, representa muy bien en verdad los dos lados, y Odiseo en todo momento es un humano, y por eso te puedes sentir representado con él y representado con su viaje, y por eso podemos decir que existe como una Odisea masculina o que existe pues una epopeya. Para mí, yo creo que es eso, pero yo creo que no tenemos que olvidar pues el motivo principal por el que lo está haciendo Odiseo, que es por amor. Justo. Es que el caso de Odiseo es un caso aparte, yo creo. En plan de lo que es una epopeya, en lo que estábamos hablando de energía masculina, porque al final, pues las epopeyas pues tienen esta parte, yo creo, de más de lo que hablábamos antes, no tanto de amor incondicional, eso ya sería algo por encima de la epopeya, yo creo, pero no tanto amor incondicional, que también es que a veces se unen porque uno es motor de otro, ¿no? Sino más pues el tema de la disciplina, porque si Odiseo fuera puramente emocional, sin ser racional y sin tener esa capacidad de perseverancia y de rasgos masculinos, que no estamos hablando de hombres o mujeres, sino más bien de lo que consideramos nosotros energía masculina, más orientado yin, o sea, yang, etc., y energía femenina más orientado a los rasgos yin. Entonces, yo creo que sí que es algo más
de hombres, porque creo que los hombres por lo general tienen más energía masculina, por lo general, porque luego hay gente que tiene 50-50, gente que es mujer y tiene más energía masculina, o hombres que son hombres y tienen más energía femenina. Hay quien es 7% unicornio. Hay quien es 7% unicornio, ¿no? Pues sí. Vale. Pero, o sea, simplemente yo quería hacer pues esa reflexión de que al final, por lo general, los hombres, aunque es un tema muy polémico, esto lo dicen bastante los Red Pillars, no es que nosotros seamos Red Pillars, pero sí que hemos visto rasgos de su filosofía o de su forma de ver el mundo que nos parecen curiosos. Porque culturalmente, en prácticamente todas las culturas por la biología, a los hombres se les valora más por lo que hacen, por lo que pueden llevar a cabo, por lo que pueden crear, por lo que pueden proveer. Y a las mujeres, a diferencia, se les valora más pues por lo que ya son. Es decir, pues más emocionales, más de amor incondicional, porque ya lo son incondicionalmente como son. Pero sin embargo, para que un hombre tenga valor social, ponte en el caso de una tribu, para no poner el caso de hoy en día, aunque haya similitudes. Aunque el caso de hoy en día es igual. Es igual, sí. Pues los hombres tienen que demostrar que pueden tener un gran estatus, que pueden tener esos atributos masculinos a la hora de proveer y de dar al mundo, que pueden tener estatus económico también, no solo social, o sea, a la hora de pues proveer también dinero. Y por lo que se valora a los hombres, por lo general, ya sea solo físicamente, tiene que ver pues con rasgos de fuerza. La altura, que es más atractiva para las mujeres por lo general, la fuerza en general, la dominancia. Al final, este rasgo es un rasgo que es muy epopéyico, porque al final la fuerza física es algo que sí que está condicionada por la genética, pero que a la vez se puede entrenar y mejorar si le das duro. La parte de las mujeres, lo que es la emocionalidad, la ternura, la fertilidad, la belleza, ese tipo de rasgos, el cuidado, etc., no son tan entrenables. Al final, una mujer es más que esos atributos los tiene de partida y los tiene que conservar. Y de hecho, en cierto aspecto, una epopeya puede ser contraproducente. Porque ¿qué pasa si una mujer se enfrenta, o una persona en cuanto a su feminidad se enfrenta a 1000 adversidades, a miles de traumas, de dificultades y tal? Pues que en cierto aspecto acabas hecho polvo. Acabas con un montón de heridas emocionales, por así decirlo, de trauma, de dificultades, que te hacen ser duro, que te hacen tener que perseverar, que te hacen tener que sacar eso, raciocinio, determinación, te forjan al final, pero a base de dolor. Y eso yo creo que apaga, en cierto aspecto, la feminidad. Va apagando esos rasgos femeninos. Sin embargo, para llegar a ser un hombre que afronta las adversidades, masculino, etc., pues uno ha de salir afuera y demostrar que vale, ha de hacer y hacer para poder proveer, ha de hacer y hacer para hacerse fuerte y para hacerse masculino, que es cada vez perseverar y tener determinación, tener disciplina, tener coraje. ¿Y cómo se saca la disciplina, el coraje y este tipo de atributos? Pues a través de la adversidad, porque si no, no los vas a poder sacar. ¿Cómo lo ves tú esto? Yo lo veo bastante coherente. Yo creo que el hecho de hablar de hombres y de mujeres tiene todo el sentido del mundo, porque por lo general los hombres conectan más con la energía masculina y las mujeres con la energía femenina, pero podríamos estar hablando de personas en general que conectan con energía femenina o masculina. Y el apunte que tengo que hacer, bueno, los dos apuntes que tengo que hacer, es que la epopeya como viaje es lo que te construye y también es lo que te deconstruye. Al igual, o sea, como has dicho tú, las cosas como la energía más femenina es algo que ya más se te viene dado, también es igual de valioso que la energía masculina, pero bueno, como es en todas las especies de animales
bueno, sobre todo de mamíferos, y como es también en los humanos, las mujeres o las personas con energía femenina tienden pues a estar con personas más mayores que ellos, que conecten con pues energía masculina. ¿Por qué más mayores? Porque son las personas que han tenido el tiempo para desarrollar esta energía masculina. Y la energía más femenina, sobre todo, tiene sentido en las mujeres porque es la época también en la que la juventud más fértil eres y más capacidad tienes pues de pues generar hijos o tener relaciones sexuales que pueden sacar en hijos, que es al fin y al cabo pues lo que busca nuestro cuerpo como instinto animal. Luego ya tú puedes buscar cualquier otra cosa, pero en primera instancia es lo que busca. Y no sé, y yo creo que vemos hoy en día también un montón de hombres o de mujeres que no están sabiendo o simplemente no son conocedores pues de estas dos energías que son la femenina y la masculina, energías por llamarle de algún modo, y pues al no conocerlas o al no haber tenido pues unos tutores como si ha tenido Odiseo muy coherentes con estas dos energías, porque al fin y al cabo nosotros somos fruto de pues una relación sexual entre energía femenina y energía masculina. Ya pueden haber sido dos mujeres que no pueden haber sido, ya pueden haber sido dos hombres que no pueden haber sido, ya pueden haber sido un hombre y una mujer, que es la única forma que tenemos de nacer. Y pues estas dos energías como padres nos construyen como personas, y yo creo que es por la inconsciencia de la sociedad y el estar poco en conexión con esa energía masculina y femenina lo que luego nos hace pues estar perdidos completamente, y más hoy en día con todo el tema de las redes sociales y con todo el tema de, por ejemplo, salir de fiesta. Un día lo hablábamos, lo de los hombres femeninos saliendo de fiesta. Y no sé, esta inconsciencia, yo creo, la que hace que no nos podamos construir bien y saber bien y conocernos realmente cómo somos. Y creemos pues en esta como epopeya masculina porque es literalmente eso. Para ser masculino tienes que haberte forjado, y en esta forja pues es todo el viaje. Odiseo yo creo que ya era suficientemente masculino e inteligente antes, porque en el caso de Odiseo fingía que plantaba sal para hacerse el loco, para no ir a Troya a pelear. Y fue cuando pues pegaron a su hijo, cuando salió completamente de esta farsa, y se demostró que era una persona coherente y que estaba plantando sal para no ir a Troya, no estaba plantando sal porque fuese un fucking loco. Pero esa estrategia no le salió bien a Odiseo, como si le salen bien el 90%. Pero sí, yo creo que, no sé, hoy en día estamos bastante en desconexión, en parte yo creo por las comodidades. Hablo hoy en día, de primer mundo en España, o sea, básicamente, y en Estados Unidos, y entiendo que en China, y entiendo que en Europa y poquitos países más. Sí, nos estamos metiendo en un tema muy polémico, en verdad, y muy controversial para lo que es hoy en día la sociedad, pero vamos a decir lo que pensamos y hablar claro, porque está claro que actualmente, lo que tú dices, la sociedad está desidentificando, pues ahora mismo la gente no sabe ni lo que es un hombre ni una mujer, piensa que la energía femenina y masculina pues no existe en muchas personas, y que no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Y que también piensan que cuando hablamos de energía femenina y masculina nos referimos a hombre y a mujer, pero no tiene nada que ver. Una mujer puede sentirse conectada con la energía masculina y sentir la necesidad de recorrer la epopeya perfectamente. Eso es, perfectamente. Lo que pasa es que es cierto que por lo general los hombres tenemos rasgos más parecidos a los que suelen tener los hombres, y las mujeres suelen tener rasgos más parecidos a los que suelen tener las mujeres, y las mujeres suelen tener más energía femenina y los hombres suelen tener más energía masculina. Que no pasa nada porque no sea así y porque sea diferente, no pasa nada. Lo que pasa
es que estamos viendo, y esto es una realidad, cómo la sociedad poco a poco, no sé si es algo bueno, algo que tenía que pasar o lo que sea, pero la sociedad poco a poco se va distanciando de estos arquetipos. Es decir, los hombres cada vez son más femeninos, cada vez se les invita más a conectar con sus emociones y a no ser los proveedores, etc. Cada vez tenemos la testosterona también más baja, que es la hormona masculina, y las mujeres, pues, cada vez asumen que su rol ha de ser más parecido al masculino porque el feminismo está empezando a despreciar lo que es la figura de la mujer que se queda en casa, que cuida de los hijos, que cuida de su marido, que hace la comida, etc. Y también está claro apuntar que yo creo que sobre todo están sintiéndose más, o sea, como que la sociedad está invitando más pues a la mujer a que recorra el camino masculino porque evidentemente hemos tenido pues una sociedad machista en la que a la mujer tampoco se le ha dado la oportunidad de ser masculina. Pero que no te den la oportunidad de ser masculina no significa que tengas que serlo. Tú tienes que ser con lo que conectes. Eso es, tú tienes que ser con lo que conectes. Pero para no perder el punto, en plan, está claro que actualmente pues es una situación muy diferente, que los hombres ya no tienen que ser los proveedores. De hecho, la mayor parte de los hombres ya ni siquiera puede ser el proveedor, porque antes un albañil podía proveer a su casa con su único sueldo y ahora mismo eso es inviable y hombre y mujer tienen que ponerse a trabajar, tienen que hacer las mismas tareas, tienen que estar de alguna forma equilibrados. ¿Y qué se está viendo? Que cada vez hay más divorcios al año que matrimonios. Que básicamente la figura masculina y femenina se han perdido y pues como tú decías antes, esto en cierto aspecto puede parecer malo, ya que hay estudios y como tú estabas diciendo ahora y como se refleja en todas las culturas del mundo, pues que un niño por lo general necesita un padre que le enseñe la dureza, que le enseñe la disciplina y necesita una madre que le enseñe lo que es el amor incondicional. ¿Qué pasa? Que si le falta una de estas dos figuras va a tener seguramente una carencia. Al final todos tenemos que encontrar nuestro yin y nuestro yang para tener equilibrados, como decíamos, mente y corazón. Esto es complejo porque hoy en día la sociedad nos invita a darle la espalda a este asunto tan importante y nos invita a tomar una dirección diferente que seguramente sea contraproducente, pero la cosa, y para lo que estamos aquí nosotros, es para daros nuestra opinión, las dudas que tenemos y para poder mejorar todo esto. Al final, yo invito a las personas a darle una vuelta a esto porque es un aspecto bastante importante y puede que nos haga falta a las personas descubrir nuestro interior, cuál es nuestra parte femenina y cuál es nuestra masculina. Y a mí me da la sensación de que esto ha sido una especie de retroceso que nos ha hecho ver un montón de cosas, un montón de aspectos que la humanidad no se planteaba antes, pero que en cierto aspecto las figuras de antaño, de un padre que les enseña a sus hijos a ser disciplinados, a ser perseverantes, a recorrer el camino de lo difícil, es ciertamente necesario, sobre todo para la mayor parte de los hombres que hoy en día no lo tienen. Y una madre que sea femenina, que sea atenta, que sea cuidadora, es bastante importante para todas las personas, pero especialmente supongo que para las mujeres, para tener ese arquetipo. Entonces, yo animo, pues hoy estamos hablando especialmente de la epopeya, a que si uno piensa que les está careciendo de estos aspectos masculinos, si eres ya sea una mujer que se siente muy masculina o un hombre, pues te invitamos a recorrer tu epopeya, a darle cara a las adversidades de la vida, que por ejemplo en mi caso, pues mira, voy a soltar aquí una cosa de mi vida personal, que yo no tuve padre desde pequeño y me identifico pues en este aspecto con alguien que ha tenido y tiene que ir viendo pues los aspectos de la disciplina, del coraje y de todo esto por mí mismo. Que sí, que es más fácil y por eso digo esto de que los padres y las familias pues se alineen otra vez, pero también al final ese masculino y ese femenino lo tenemos dentro, nadie nos lo puede quitar y en realidad en cierto aspecto nadie tampoco nos lo puede dar. Entonces vamos a darle caña, vamos a forjarnos,
si queremos ser unos hombres de valor masculinos y que aporten y provean a esta sociedad y a sus familias, vamos a darle fucking caña. Y pues eso es un poco la visión Red Pill que quería poner un poco sobre la mesa. Ahora lo que quiero decir es que en el aspecto de la trama que tiene Odiseo en esta Odisea y la trama que tiene el alquimista en toda su travesía hasta encontrar su tesoro interno, va muy anclado a que sí, tenían esos aspectos masculinos muy importantes, que a lo mejor eran hasta más presentes por el hecho de ser hombres en su travesía, pero nunca descuidaron su corazón y lo que les decía la voz de su conciencia y la verdadera escucha y todos esos aspectos femeninos que no hay que descuidar, yo creo, porque si no, uno no puede parar a la mejor de sus posibilidades, porque una energía complementa a la otra. De hecho, muchas teorías de que a veces pues un hombre complementa a una mujer porque tienen un porcentaje de energía, imagínate, el hombre tiene un 80% de energía masculina y un 20% femenina, la mujer un 80% femenina y un 20% masculina, se complementan. Lo que habla David Deida, que toca en El hombre superior y seguramente en otros libros suyos que yo no me he leído, y pues también lo que habla Deepak Chopra de que suele pasar eso, de al final ver la figura masculina que tienes dentro en la otra persona y te complementas. Pero también es importante complementarse por uno mismo, complementar la parte yin que tienes dentro con la parte yang. Entonces yo creo que eso es lo que lleva verdaderamente a hacer una odisea más elevada, una odisea que vaya más en coherencia como han podido hacer pues Santiago, el personaje del alquimista, o Ulises, el personaje de la Odisea de Homero. Así que nada, animo a todos a conectar vuestra mente y vuestro corazón y a ser perseverantes con vuestra odisea y el amor incondicional, que al final es lo más importante que todos tenemos. Yeah. Amén. Amén. Sí, yo sé, yo quería decir algo pero me he olvidado, así que voy a intentar recordarlo. Ah, sí, justo, que a ver, este canal se llama Holísticos por una cosa, y es, nosotros aquí damos nuestras opiniones y luego nos podéis dejar en comentarios cualquier cosa que opinéis, que aún así vamos a leerlas y entenderlas sin identificarnos con la forma de pensar que tenemos. Porque nosotros contamos esto a raíz de lo que hemos aprendido y no a raíz pues de una identificación con la figura masculina, o que entiendo que en cierta manera la habrá porque no somos aquí seres iluminados y identificarse es una cosa muy fácil, y seguro que inconscientemente pues algunas cosas de las que decimos es por habernos identificado, pero vamos, lo que tenemos aquí es lo que sabemos, que es que evidentemente si pues otra manera de pensar es más coherente, pues vamos a escucharla de igual manera y adaptarla también a nuestra forma de pensar. Y sí, yo también quería comentar eso de la complementariedad, pero vamos, ya lo has hecho tú de puta madre. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más de la Odisea, ya sea, o de esta energía femenina masculina. Yo creo que sí. Yo una cosita más solo. En plan, lo único que quiero es hacer la reflexión final un poco adaptando lo que yo he entendido de la Odisea, sobre todo por lo que hemos hablado en verdad, y lo que entiendo de la Red Pill y de todo esto. Que bueno, no, como ha dicho mi colega, no nos posicionamos, nosotros escuchamos a los Red Pillers, escuchamos a otras personas y a todo el mundo y sacamos nuestras propias conclusiones, que eso es lo que se llama tener, ¿cómo se decía? Una conciencia holística. Una conciencia holística. Buah, pero hay una palabra que me gustaba. Criterio propio. Eso es lo que se llama tener criterio propio. Entonces, a mí me parece que el personaje Ulises nos enseña unas cosas que a mí me parecen increíbles, ¿no? Lo que es la energía masculina, lo que es el ir a por tus propósitos, lo que es tener determinación, perseverancia, disciplina, a afrontar las cosas que no quieres por tu razón. Y eso es bestial, eso es algo que las epopeyas, pues me parece una magnífica metáfora, un magnífico ejemplo de lo que es esa energía masculina e hiper importante, pues yo creo que sobre todo para los hombres. Pero aparte, no descuidéis vuestro corazón y lo que os dice de verdad la voz de vuestra alma y vuestras emociones, mantenerlas a raya para que no os coman, porque si Ulises hubiese bajado de masculino
a lo mejor le hubiese comido la cabeza a la Calipso o las invitaciones de los feacios, ¿no? Claro, esa capacidad de reprimirse también. Eso Es es. algo masculino también. Eso es la capacidad de reprimirse, pero mola el personaje de Ulises porque igualmente no reprime del todo su corazón. No, siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí su Pero para el resto lo suprime. Cuando se hace pasar por vagabundo, por ejemplo. Eso o cuando le está dando vino a un cíclope que se ha comido a sus amigos, solo para salvar al resto. En ese aspecto yo creo que muestra muy bien ese equilibrio que tiene, que es de lo más importante con lo que yo me quedo hoy, de que escucha su corazón, no lo reprime, pero a la vez sabe perseverar y actuar con razón pese a ello. Un equilibrio bastante hermoso que nos deja esta Odisea en sus páginas. Así que nada, yo no tengo nada más que decir. Os animo a todos a que persigáis vuestra Odisea y a que persigáis lo que os dice vuestra conciencia y vuestros deseos internos reales y mantener un equilibrio armonioso con vuestra mente y vuestro corazón, y os deseo lo mejor. Un abrazo fuerte, familia de holísticos. Una cosita más. Dejadnos en comentarios lo que pensáis sobre este tema porque yo creo que nos interesa, en verdad, saberlo. Venga, un abrazote. Ahora, ya está. Yes, sir. De noche y en una de esas fiestas no dejas mi amor en manos del alcohol. Pienso tan linda, solo hay una. Oh, tan segura y yo sin cinturón. Imaginar en tus labios para otro, por yo saberte a poco melocotón. Yo sé, no te controlé tus miedos, pero amor, yo te quiero con todo mi corazón. Si temiese a un futuro lejos de ti, mejor de con